Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Radio Ya, una semana más con Pío Moa, con Don Pío Moa hablando de historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si le parece, antes de meternos en materia, vamos a comentar algunas de las cuestiones, algunas de las reflexiones del blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, si le parece. Sí, bueno, creo que estamos en una situación histórica. Sí. O sea, es preciso recordar la evolución política de fondo en España desde la transición. Después de la muerte de Franco, se abrió la posibilidad de una evolución a la democracia desde el franquismo o contra el franquismo. La segunda opción, la rupturista, pues significaba depositar la legitimidad histórica y democrática en el Frente Popular, que fue una amalgama de separatistas y totalitarios que se presentaban con todo descaro como demócratas republicanos, ¿no? Bueno, pues entonces, en una jugada maestra, Torcuato Fernández Miranda permitió que se reconociese democráticamente la legitimidad histórica del franquismo en el referéndum de 1976. Con ello se demostró que el antifranquismo rupturista carecía de fuerza y, por supuesto, de legitimidad. Esto fue muy importante porque aquel referéndum demostró que la población estaba reconciliada, básicamente, en su inmensa mayoría, ¿no? Salvo pequeñas minorías, ¿no? Toda esa historieta de que en la transición se reconcilian los españoles es una mentira enorme, ¿no? Claro. La transición fue posible porque ya había esa reconciliación. Claro. Bueno, esa legitimidad del franquismo fue progresivamente minada por los rupturistas. Es una tarea difícil que le exigía paciencia y tenacidad, pero que venía favorecida por una derecha, como decía un catedrático, una derecha falta de formación histórica e ideológica y por ello condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda. Bueno, pues un hito en este largo proceso de corrosión de la legitimidad y de la historia, pues lo cumplió Aznar en 2002 al condenar el alzamiento del 18 de julio, con lo que de paso condenaba implícitamente el referéndum del 76, que era todo lo contrario a lo que él decía. A partir de ahí, el proceso se aceleró con Zapatero y con Rajoy. Después puede decirse que solo quedaban dar los últimos pasos hacia la disgregación de España. Y esta labor fue acometida especialmente por los separatistas catalanes. Separatistas auspiciados y financiados por los gobiernos del PP y del PSOE, e ideológicamente por todo el arco antifranquista, desde la ETA al PP. Y llegó el referéndum del 2017, referéndum golpista, que ya abría camino directamente a la secesión de Cataluña y a la disgregación del país, ¿no? Y fue entonces cuando Felipe VI frenó aquella deriva con un discurso histórico, obligando a un renuente y saboteador gobierno de Rajoy a implementar algunas medidas. O sea, él puso en marcha algunas medidas, pero al mismo tiempo completamente insignificantes, ¿no? Por ejemplo, él lo que hizo fue permitir al mismo tiempo todas las actividades de los golpistas, ¿no? O sea, por primera vez en 40 años, los opositores a los separatismos, que habían sido ninguneados hasta entonces, se vieron alentados por una gran autoridad, la del rey. Puede decirse que el discurso del rey cambió la situación política en España. Uno de sus efectos fue la aparición de Vox, que hasta entonces estaba ninguneado sistemáticamente por los demás partidos, sobre todo por el PP. Habían levantado un muro de silencio, mientras el PP favorecía en los medios a Podemos, ¿no? Porque creía que así debilitaba al PSOE, ¿no? Bueno, pues Vox también consiguió que algunos de los golpistas fueran a la cárcel. Esto es muy importante. Fue Vox, no el PP. Sí. Sin embargo, el PP y el PSOE siguieron cooperando con los golpistas, inaplicando la Constitución,
o sea que no aplicaban para nada, y permitiéndoles actuar como un país independiente en el extranjero, con sus embajadas y su extenso aparato de propaganda. Recordemos que en todos estos meses, estos años ya, los separatistas han desplegado una intensísima actividad propagandística y diplomática fuera de España, que no ha sido contrarrestada en ningún momento ni por el gobierno del PP ni por el gobierno del PSOE. Cierto. Esto es, hay que recordar, si olvidamos estas cosas no entendemos nada. Claro. Y, en fin, la llegada del doctor y su pandilla al poder, pues, ha acelerado nuevamente el proceso, aunque por primera vez encuentra una oposición real en Vox, y en Ayuso, por cierto. La maniobra actual del PSOE tiene dos aspectos. Primero, un golpismo en complicidad con los golpistas catalanes y, por otra parte, provocar un grave conflicto constitucional que ponga al rey, a la monarquía en evidencia, ¿no? Así, obligando al rey a firmar un acto radicalmente ilegal, anticonstitucional y antiespañol, y haciéndose cómplice de los golpistas, como ellos mismos, ¿no? Ya Juan Carlos firmó la Ley de Memoria Histórica, que fue el primer paso a la deslegitimación de la propia monarquía, y ahora pues casi se le daría el tiro de gracia, ¿no? El rey tiene la obligación absoluta de negarse, por mucho que se provocara un gravísimo conflicto constitucional. Pues bien, esta maniobra puede volverse fácilmente contra sus promotores. Constitucionalmente, el rey tiene obligación de firmar, es decir, de expedir, dice la Constitución, las decisiones del Consejo de Ministros. Pero las medidas de gracia son una excepción. El rey no las expide, sino que las ejerce, y el gobierno meramente las propone. Si el rey se niega a los indultos, el conflicto constitucional se transforma así en un mero conflicto de gobernabilidad, y la única salida es la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones, a menos que el gobierno se declare abiertamente en rebeldía, como los de como el Junqueras y compañía, ¿no? Bueno, pues andan por ahí muchos peperos y similares especulando con un aplazamiento del problema hasta que juzgue el Tribunal Constitucional sobre qué significa la palabra ejercer, ¿no? Bueno, al respecto es preciso tener esto en cuenta. Primero, la unidad de España no es algo que dependa de una interpretación constitucional ni tampoco de la Constitución. La Constitución no declara la unidad, sino que la reconoce. La unidad está por encima de la Constitución. Es lo que permite la existencia de la Constitución y no a la inversa, como algunos pretenden juzgar, ¿no? Segundo, por este reconocimiento constitucional, el indulto es abiertamente ilegal. Y además lo es técnicamente, porque los indultables no se han retractado de su delito y se mantienen en plena y abierta rebeldía. Por lo tanto, los indultos son actos de colaboración con el golpismo por parte de otros golpistas, de los golpistas que están en el gobierno. Tercero, el rey no puede justificar su negativa a firmar sobre la base de cómo interprete el Tribunal Constitucional la palabra ejercer. El Tribunal Constitucional ha demostrado repetidas veces su bellaquería y cobardía al servicio de los partidos, haciendo constitucional lo que es abiertamente anticonstitucional. Cuarto, la negativa del rey solo tendrá efecto si viene acompañada de una explicación clara y convincente dirigida a la población y no al Tribunal Constitucional, explicando el carácter golpista de los indultos. Sí. Es seguro que con ello se ganará el apoyo de la gran mayoría de los españoles, como ocurrió cuando el referéndum de 2017. Solo con la presión de esta mayoría es posible que el Tribunal Constitucional admita como delictivo lo que evidentísimamente lo es. Claro. Si le dejamos a él toda la carga. Bueno, puede salir por cualquier lado, porque ya lo ha demostrado, ¿no? Desgraciadamente es lo mismo que el Tribunal Supremo ahí apoyando la profanación de la tumba de Franco, ¿no? Esto es una cosa que ya revela la infamia en que ha caído, no la justicia, porque hay de todo, ¿no? Sigue habiendo algunos jueces que valen la pena, pero gran parte de ellos es una politización y una corrupción terrorífica. Recuérdese también... Sí. Recuérdese también, un momento. Sí, nada, ha saltado en este momento. Sí, una alarma. Sí. O sea,
Digo que no se puede dejar a estos jueces que están ahí en el poder por los partidos, pues no se puede dejar el juicio. Es necesario recurrir al pueblo, a la mayoría de la población. Claro. Solo con la presión de eso, estos jueces pueden adoptar medidas un poco decentes, ¿no? A mí, precisamente, particularmente la profanación de la tumba de Franco, o sea, es un crimen absoluto, ¿no? Claro. Un crimen, además, contra el referéndum del 76, del que nadie quiere olvidarse, pero que es el referéndum fundamental claro. Que ha permitido el paso a la democracia. Y de lo que se trata, en definitiva, como dije antes, es de convertir un conflicto constitucional que pretenden los golpistas en un conflicto de gobierno, que seguramente perdería la banda mafiosa del doctor, y más si se declarase en rebeldía abierta. Es muy posible que se declarase, empezara a decir que es una monarquía que puede impedir lo que quiere el pueblo. No, el pueblo quiere otra cosa que a ti. Claro. Claro. Sí, quiere decir que nos encontramos en una situación histórica y es necesario que nos demos cuenta, es un momento histórico, es un momento histórico, porque puede empezar a revertir el proceso Frente Populista impulsado por Aznar desde 2002, o puede ser también todo lo contrario, si no existe la valentía y la claridad de ideas necesarias para afrontar una situación que se ha vuelto muy crítica. Insoportable, sí. Pues aparte de eso, como creo que ya he dicho en otra ocasión, dentro del blog estoy sacando un apartado de un apartado de críticas. De críticas, ¿no? A otros diversos autores, ¿no? A diversos historiadores, historiadores que se presentan además como qué sé yo, como algo importante, ¿no? Y no lo son. Precisamente me decía alguien, dice que cómo me atrevo a criticar, ¿no? A otros. Que le parece un escándalo que a unos historiadores que tienen prestigio, incluso prestigio internacional, que tienen premios, que bla, 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 ¿no? Bueno, pues el escándalo es verdaderamente que estos autores que mienten de una manera tan descarada como demuestro una y otra vez, pues que estén ahí copando toda el ambiente intelectual, ¿no? Y pues bueno, esta es la situación. Entonces, por ejemplo, he estado criticando a Preston, a Fontana, a Tusell, a toda una buena colección de ellos, ¿no? Y en fin. Es que, claro, estamos hablando de unos personajes que por mucha fama que tengan no significa que sean buenos. ¿Qué claro, es lo que pasa? Porque lo que importa es si pueden resistir una crítica racional. Claro. No la pueden resistir. Claro. No la pueden resistir, entonces han tenido que refugiarse en la ley de memoria histórica para impedir que se les critique, para impedir el debate, ¿no? Que es absolutamente necesario, ¿no? Y esto estoy con muchos de ellos, son muchos, y además creo que será muy informativo para mis lectores, porque les permitirá poner en evidencia a toda esta caterva, ¿no? Esta caterva que está haciendo tanto daño, ¿no? Pues ya digo, a Preston, Santos Juliá, Josep Fontana, Álvarez Junco, qué sé yo, muchos de ellos. Y ya digo que el escándalo es que estemos en esta situación, que es una especie de falsificación del mundo intelectual en el que la verdad y la honradez dejan de importar y todo es cuestión de que ellos se repartan premios y sigan soltando mentiras, ¿no? Entre ellos se dicen que buenos son y se reparten los premios y las alabanzas unos a otros. Eso es. Luego, aparte de eso, estoy también tratando una cuestión referentes a la Segunda Guerra Mundial, no como la tratamos aquí en el programa, sino de otra manera, como lo que supone históricamente como el fin de la modernidad, en el sentido de que lo que se llama la modernidad pues se considera que empieza con el humanismo,
desde mediados del siglo XV, y que se presenta a veces como... el humanismo tiene dos aspectos o dos corrientes, ¿no? Una moderada, vamos a decir así, que no rompe en realidad con lo que llaman Edad Media y con lo que llaman el teocentrismo, que es una expresión absurda, ¿no? Pero que desarrolla un poco el interés por las capacidades humanas. Y hay otra corriente más radical que es antropocéntrica, en el sentido de que considera que el ser humano tiene unas capacidades, en particular la razón y la ciencia, que le permiten, por así decir, prescindir de Dios, ¿no? Esto es un problema muy difícil, muy complicado, pero históricamente tiene un desarrollo. Ese desarrollo es el que ha dado a Europa la hegemonía mundial, que se acaba precisamente con la Segunda Guerra Mundial, que es, pues eso, el desarrollo de la razón, la técnica, la ciencia, etcétera, ¿no? Que cuando se opone o sea, cuando pretende que el ser humano viene a ser como Dios, es un poco lo que de la serpiente del paraíso, seréis como dioses, ¿no? O como el mito de Prometeo en los griegos, ¿no? La técnica permite burlarse de los dioses, ¿no? Pues esto ha llevado a una situación que por primera vez en la historia el hombre se ha hecho, gracias a su poder científico y técnico, se ha hecho capaz de destruirse a sí mismo. La humanidad está capacitada para destruirse a sí mismo. Esto queda de relieve con las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, que luego se han desarrollado de una manera tremenda, y esa posibilidad existe. Claro. Es decir, el hombre se ha convertido en cierto modo en un dios porque puede destruirse a sí mismo, aunque no puede creerse a sí mismo. Claro. No obstante, hay que fijarse en una deriva muy peculiar de estos tiempos, ¿no? Lo que llaman el transhumanismo, la idea de crear un hombre nuevo, que es una idea que ya tenían los comunistas y han tenido muchos. Crear un hombre nuevo que sea distinto del hombre real, del hombre que conocemos, del hombre moral, en definitiva. Ya el hombre no estaría sometido al bien y al mal, sino que de manera automática querría el bien siempre, cosas así, ¿no? El caso es que, y además gracias a su capacidad técnica. Esto es estoy desarrollando un ensayo, ¿no? Un ensayo. Dentro del blog, tratando estas cuestiones que son muy interesantes y que son muy debatibles. Y otro tema que también estoy tratando bastante es la neutralidad de España como la base de una política independiente, y que la renuncia a la neutralidad lleva consigo la renuncia a la independencia, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Claro. O sea, tenemos un país cuyos gobiernos se declaran amigos y aliados de los enemigos de España, de un país que invade su territorio y de otro que dice que quiere invadirlo. Bueno, eso es alucinante, pero es así. Y en fin, con esto pues podemos pasar al tema que hoy nos ocupa, ¿no? Estábamos hablando de cómo se iba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Segunda Guerra Mundial y en relación con España, ¿no? Sí, en relación con España, claro. Bueno, recordemos un poco cómo ha ido evolucionando la cosa. Primero parece que Alemania iba a implantar un nuevo orden en Europa, gracias a sus victorias en el oeste. Como en relación con España, esto podría implicar la intervención de España en la Guerra Mundial, cosa para que hubo enormes presiones de Alemania, pero que Franco consiguió un poco bandearse, evitándolo. Como en un momento dado, pues Hitler decide solventar la situación de una manera fundamental, que es el ataque a la Unión Soviética, porque el ataque a la Unión Soviética es el objetivo fundamental de Hitler desde el principio, crear la gran Alemania extendida hasta los Urales, por lo menos, ¿no? Que se convertiría en la primera potencia mundial con diferencia. Esto algunos lo han criticado porque era la lucha en dos frentes, ya que Inglaterra no se había rendido, pero también era impotente para hacer nada serio, ¿no? En consecuencia, si ganaba en la Unión Soviética, pues habría ganado la guerra. Sin embargo, en la Unión Soviética se le complicaron muchísimo las cosas. Y así como en los primeros meses podía haber ganado, cuando llega el otoño-invierno de 1941,
ya todo se vuelve extremadamente más difícil. Además se ocurre otra cosa, que es que al final del año 41, pues Hitler declara la guerra a USA, lo cual muchos han pensado que ha sido un gran error, pero era inevitable con el tiempo. Lo que ocurre es que las cosas, el tiempo es fundamental en la guerra. No es lo mismo hacer la cosa en un momento que en otro. Claro. Y nos encontramos también, como hemos dicho, con que el eje, digamos, Washington, Londres, Moscú, funcionó muy bien, mientras que el eje Berlín, Roma, Tokio no funcionó en absoluto. Nada. Los japoneses no declararon la guerra a Alemania cuando Alemania a la Unión Soviética, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, y al no declararla también facilitaron la resistencia de los rusos. Y eso también tuvo una importancia, es decir, que cada uno fue por su lado. Sí, fue aquello. La única diferencia fue la intervención de Italia, pero fue una intervención que en realidad resultó un lastre, ¿no? Un lastre para Alemania, ¿no? Algunos decían, ganaremos la guerra a pesar de la ayuda italiana, pero no fue así, ¿no? Sobre todo cuando Italia pues invade Grecia, ¿no? Sin avisar. Claro, Mussolini, hay que entender también que Mussolini no era ningún tonto. Mussolini temía la hegemonía alemana. Claro. Era aliado de Alemania, pero decía, bueno, si Alemania va a reinar, por así decir, en Europa de tal manera que Italia no significa nada, pues no. Así que vamos a ampliar nuestra influencia en los Balcanes y vamos a ampliar nuestra influencia en África. Esta fue un poco la estrategia que se marcaba para que Italia no quedara subordinada y supeditada a Alemania. Pero claro, le faltaba algo elemental, y es un ejército debidamente organizado, ¿no? O sea, los italianos podían luchar muy bien, pero tenían unos mandos desastrosos, ¿no? Ya hemos hablado un poco de eso, y con eso pues no avanzaban. No. Al revés, los alemanes tenían unos mandos, el ejército alemán era técnicamente superior a todos los demás. Lo que pasa es que en la Unión Soviética intervinieron otros muchos factores. Bueno, pues como decía, este viene a ser un resumen de cómo estaba la situación a principios de 1942. En fin, el semifracaso de la Operación Barbarroja y el fracaso total de la Operación Tifón, que era la conquista de Moscú, pues cambiaron de raíz la situación estratégica global. La Unión Soviética no solo no había sido sometida, sino que además había tomado la ofensiva y ya no había ni que pensar en un plazo previsible en derrotar a Churchill o forzarlo a la paz. Si hubiera caído la Unión Soviética, la posición de Churchill habría sido inviable, ¿no? Inglaterra, aunque estaba preocupada por el nuevo frente del Pacífico, pues tenía ahora muy grandes oportunidades de causar daño a Alemania, sin posibilidad de que Alemania replicase con la misma fuerza, ¿no? Había hecho retroceder a los alemanes en Libia momentáneamente, y sus bombardeos sobre la población civil en Colonia o en Aquisgrán pues tomaban carácter inédito por su masividad, coincidiendo además con la crisis de la batalla de Moscú. Podía plantearse incluso el desembarco en el continente, hasta entonces era impensable, pero resultó que no. Es más, para Inglaterra y para USA, el que los soviéticos se desangrasen ampliamente, pues no era una mala medida, ¿no? Claro. En fin, probablemente Hitler comprendió a finales del 41 que podía perder la guerra, ¿no? Y esta impresión es posible que radicalizase sus medidas antisemitas. Según él, los culpables últimos de la guerra pues eran los judíos, porque habrían intrigado para convertir la agresión a Polonia en guerra general y luego para mantener a Inglaterra en acción. Y tales culpables designados no debían saborear la victoria sin pagar el precio más alto, ¿no? El 12 de diciembre, pues
según los diarios de Goebbels, pues había explicado a sus más fieles seguidores: la aniquilación de los judíos debe ser el resultado necesario de la guerra. El asunto debe encararse sin sentimentalismo. No estamos aquí para simpatizar con los judíos, sino con nuestro pueblo alemán. Si el pueblo alemán ha sacrificado 160.000 vidas en el este, los autores de este sangriento conflicto, que según él eran los judíos, tendrán que pagar con sus vidas. Bueno, esto hay que decir que era relativamente nuevo, porque hasta entonces la idea era expulsar a los judíos de Alemania, incluso mandarlos a Madagascar, ¿no? Madagascar, Sí. etcétera, ¿no? Pero, claro, aquello se había vuelto imposible y, como según él, los judíos eran los culpables, fíjate, los judíos, hay que recordar una cosa: Franco salvó a muchos judíos de la persecución, sin saber que era una persecución de exterminio, era una persecución simplemente por motivos humanitarios, ¿no? Y ni USA ni Inglaterra hicieron casi nada por salvar a los judíos. Sí, claro. Casi nada. Incluso tuvieron la oferta de Eichmann de 1 millón de judíos a cambio de 20.000 camiones o algo así, o 10.000, y la rechazaron. Y yo recuerdo, o sea, cuando ¿cómo se llamaba? Este general judío israelí. Moshe Dayan, a lo mejor. No, este otro que que este participó en el 73, muy famoso, hombre, que estuvo en Auschwitz, y decía, bueno, es increíble, venía a decir, cómo los gobiernos de USA y de Inglaterra no hicieron nada cuando sabían lo que estaba pasando. No quisieron ni bombardear los accesos ni nada, ¿eh? O sea, es tremendo. Y Menachem Begin, que fue el jefe del Irgun, decía lo mismo. Dice, no es que los ingleses quisieran que los judíos muriesen. Lo que querían era que no se salvasen, algo así. Sí. Es decir, todo esto hay que revisarlo, porque efectivamente Franco fue de los poquísimos que salvaron a un número significativo de judíos, y la recompensa no de los judíos, porque muchos verdaderamente lo han agradecido públicamente, pero la recompensa del gobierno de Israel fue cooperar al aislamiento de España después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante, ¿no? Quizás fue una de las razones por las que Franco no llegó a reconocer el Estado de Israel. Fue una de ellas, ¿no? Otra era que el apoyo de Israel tenía poca importancia internacional, mientras que el apoyo de los países árabes, que se consiguió gracias a una buena diplomacia, pues sí tenían verdadera importancia. Claro. Bueno, pues así, durante el invierno de 1942, o sea, enero, febrero, marzo, ¿no? Pues la guerra en el Pacífico marchó muy bien para los japoneses, que por medio de rápidos desembarcos pues se extendieron por el sur hasta Nueva Guinea, frente a Australia ya, y hasta las Islas Marshall por el este y por el oeste hasta Birmania, a fin de cortar la ruta de suministros anglo-useños a China y avanzar hacia la India, ¿no? Su mayor éxito fue la victoria de Singapur, ¿no? La captura de Singapur, que era un centro estratégico crucial del Imperio inglés, y Churchill pidió a la plaza fuerte, dice, una defensa en términos similares a los de Stalin, hasta los extremos más encarnizados. Recordemos la proclama de Stalin de luchar con tierra quemada, hasta el fin, ¿no? Churchill decía hasta los extremos más encarnizados. Además explicaba, los comandantes deben morir con sus tropas y destruir planificadamente cuanto pueda ser útil al ocupante, sin pensar en el salvamento de la tropa ni de la población civil. Estas son las órdenes de Churchill. Pero los comandantes de Singapur tenían otras ideas, claro. Y además, junto con algunos errores tácticos, pues condujo a que el 15 de febrero se rindieran unos 100.000 ingleses, australianos y otros ante menos de 18.000 japoneses. Churchill se lamentó diciendo, es la mayor derrota inglesa de todos los tiempos. No sé si es la mayor de todos los tiempos, pero tuvieron unas cuantas muy importantes frente a España,
pero desde luego fue una derrota tremenda y además humillante por la desproporción de fuerzas, ¿no? Luego, en los desiertos de Libia, pues a finales de enero, el Afrika Korps volvía a reaccionar por sorpresa contra los ingleses, que eran materialmente superiores, y los expulsó de nuevo hasta cerca de la frontera egipcia, y allí se estabilizó el frente hasta la primavera. En cambio, en Rusia, la presión soviética continuó durante todo el invierno. La Wehrmacht tuvo que retroceder más de 200 kilómetros en algunos puntos, dejando atrás ciudades y bastiones donde se habían atrincherado los alemanes en posiciones erizo, cumpliendo la orden de aferrarse al terreno. En unos casos quedaron aislados y pudieron ser, digamos, alimentados desde el exterior, y en otros no. Bueno, en aquel peligro extremo, la División Azul pues siguió luchando como solía, y Hitler expresó en enero su opinión sobre ella. Dice: una partida de gamberros, pero pues su disciplina no era ejemplar. Pero no se puede imaginar a individuos más valientes. Dice: nuestros hombres siempre se alegran de tener a los españoles por vecinos. Esto era en parte cierto. Y es verdad que la División Azul frenó a los soviéticos en todo momento, ¿no? Y Muñoz Grandes pues desobedeció las órdenes de Hitler de resistir aferrado al terreno, y estableció una segunda línea de defensa de la división, en lugar de atenerse fanáticamente en el lenguaje de Hitler, quiere decir absolutamente, ¿no? Sin dar marcha atrás, ¿no? Y esto lo hizo Muñoz Grandes por si le resultaba imposible contener el empuje ruso, porque era de una fuerza tremenda, ¿no? Claro. O sea, además los problemas de suministro se volvían más dolorosos, y el frío y otras privaciones, ¿no? Por ejemplo, un promedio de 2.500 calorías diarias pues son suficientes en condiciones normales, pero en aquellas tan difíciles no lo era. El frío te consume. Claro. Y el 7 de enero, pues los rusos diezmaron y cercaron a 6 divisiones alemanas al sur del lago Ilmen, y un batallón quedó aislado en un pueblo que se llamaba Svad y pidió desesperadamente ayuda, y le correspondió rescatarlo a la División Azul, que dominaba el norte del lago. Claro, para ello tenía que cruzar la superficie helada del lago Ilmen, unos 30 kilómetros, y se formó un grupo de 250 esquiadores que emprendieron la marcha el 10 de enero, al mando del capitán Ordaz, con más de 30 grados bajo cero, y bajo un vendaval cegador que removía la nieve y metía el frío bajo los ropajes, ¿no? Iban con ellos algunos rusos con trineos para las provisiones, ¿no? Bueno, la temperatura aún bajaría hasta los 50 grados bajo cero, o sea, la más fría del siglo. Es tremendo. Claro. Se había pensado la marcha para 8 horas, pero se alargó hasta 22, debido a una ventisca feroz, y a los rodeos para sortear grietas y barreras de hielo, ¿no? Porque no era una superficie plana, sino que el propio viento y todo eso hacía que se levantaran unos sitios, se formaran barreras y grietas, ¿no? Al llegar a la otra orilla, la mitad de la tropa hubo de ser evacuada por congelaciones. Y luego siguió otra marcha hasta Svad, entre fuerzas enemigas muy superiores. Dice un relato, dice: anoche nos bombardearon 3 veces aviones rusos. Al atardecer, grandes masas enemigas avanzaron contra nuestras posiciones. Han salido varios voluntarios para incendiar los carros enemigos con cócteles Molotov. Los cócteles Molotov se llaman así por los finlandeses, que durante la guerra ruso-finlandesa, sin embargo, fueron inventados en España durante la guerra civil. Es decir, fueron inventados en España y muy utilizados inventados por los finlandeses, ¿no? Los finlandeses también los reinventaron. Los reinventaron, eso es. Y les llamaron cócteles Molotov porque en referencia a Molotov, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, ¿no? Sí. O sea, como cachondeo, ¿no? Sí. Cóctel Molotov. Bueno, pues la misión
Dice, el movimiento de penetración ha sido contenido de los enemigos, dice, y el enemigo se retira. Bien, la misión fue cumplida el 21 de enero. Quedaban 12 soldados en buen estado, los demás heridos, muertos o con congelaciones. Bueno, aquella marcha en condiciones casi imposibles y penetrando en un verdadero mar de enemigos, pues suele considerarse uno de los hechos realmente heroicos de la guerra, en cualquiera de los bandos, ¿no? Los soldados ganaron 32 cruces de hierro, que se daban con muy poca abundancia. Abundancia, era muy complicado conseguir la Sí, sí. El caso es que, bueno, también cuando llegaron allí se encontraron con otras tropas de auxiliares, ¿no? De los alemanes y con otras tropas alemanas. Por eso fue posible, rescatar al grupo aquel batallón de Sval. Sí, sí. Bueno, pues al final los alemanes resistieron el alud ruso, aunque perdieron mucho terreno, y su frente al sur del lago Ilmen, nos interesa porque allí estaba la División Azul, pues quedó casi en ruinas. Simultáneamente con la acción del lago Ilmen, pues se agrupaba ante la División Azul el segundo ejército de choque soviético, que era una formación especialmente dura, móvil y bien armada, al mando del general Mieretskov, que dirigía otros 3 ejércitos del frente del Volkhov. Uno de los objetivos de los soviéticos era tomar Novgorod, que ya dijimos que era una ciudad muy simbólica para los rusos, porque junto con Kiev son las ciudades un poco que se considera el nacimiento de Rusia. Bueno, este Mieretskov, que poseía la máxima condecoración de héroe de la Unión Soviética, pertenecía al Stavka. Stavka era el alto Estado Mayor soviético, ¿no? Conocía a España como asesor durante la Guerra Civil y había participado en la dirección de la lucha contra Finlandia en el 39-40. Solo en parte menor le cupo la responsabilidad por sus desastres. O sea, los finlandeses machacaron abundantemente a los soviéticos, aunque al final tuvieron que rendirse, claro. Por la superioridad numérica soviética, sí, claro, ¿no? Claro. Pero en 3 meses hubo tantas bajas como en España en toda la Guerra Civil. Tremendo. Pues después de la invasión alemana había sido purgado y torturado como supuesto traidor. Pero, claro, en aquel momento la necesidad de oficiales competentes obligó a Stalin a llamarlo de nuevo. Y a finales de 1941 había recuperado varias localidades en el frente de Leningrado, entre ellas Tikhvin, que fue muy importante porque frustró el plan alemán de emplear el grupo de ejércitos norte en auxilio de la ofensiva contra Moscú. O sea, la idea era tomar Moscú y una vez conseguidos sus objetivos en el norte, el ejército del norte, en el que estaba la División Azul, pues desviar su ofensiva hacia Moscú, ¿no? Todo esto fue imposible. En aquel momento, Lev, que dirigía el grupo de ejércitos norte, creyó imposible sostener el frente en tales condiciones y dimitió el 14 de enero y fue relevado por otro que se llamaba Küchler. El día anterior, Mieretskov había lanzado su fuerza de choque a través del Volkhov, esto es muy importante, por el sector alemán, aparentemente porque el español se había ganado fama de infranqueable, ¿no? La división alemana 126 no pudo resistir, llamó en su ayuda a la española, que de momento estaba tranquila. Y la situación empeoró y el 15 de enero fue una jornada negra para el grupo de ejércitos norte, ¿no? La BBC volvía a informar cada día de la inminente caída de Novgorod. Novgorod estaba siempre constantemente cae según la BBC, ¿no? Los soviéticos amenazaban con aislar a los españoles, haciendo retroceder a los alemanes al norte y al sur de su sector. Pero por fin el frente se mantuvo, si bien quedó un entrante peligroso soviético al oeste del Volkhov. Uno tiene que hacerse un poco la idea, no lo podemos hacer aquí, ¿no?, de la situación geográfica, ¿no?, de todo aquello, ¿no? El Volkhov corría desde el lago Ilmen al lago Ladoga, o sea, hacia el norte, y hacia la parte oeste la dominaban los españoles y los alemanes, la parte este la había conquistado en parte la División Azul, pero había tenido que retirarse.
y aprovechando la situación, los soviéticos pasaron al lado oeste, al lado izquierdo, y allí se metieron en lo que sería al final una encerrona, ¿no? A lo largo de febrero la división siguió luchando sin tregua, y el 9 de marzo la división azul se reducía a 13.800 hombres, de 18.000 iniciales, ¿no? En las divisiones alemanas pasaba lo mismo o peor todavía. Muñoz Grandes se había llevado muy bien con su superior von Roques, pero mal con el sucesor de este, que era von Chapuis o Hapuis, porque lo encontraba burocrático y pejiguero, ¿no? De este hablamos el otro día sin recordar el nombre. Era bastante antiespañol. A mediados de mes, el mando alemán trató de destruir al entrante soviético del Volkhov mediante la Operación Predador, se llamó así. Y Chapuis no se sintió capaz, pese a que su superior le apremiaba mucho, que se llamaba Georg Lindemann, con quien se llevaban bien los españoles. Dice, la situación exige decisiones enérgicas y un mando inspirado, ya que de otro modo el ejército estará perdido. Era la situación a la que habían puesto a todo el ejército norte los soviéticos. Así que el día 29 el Chapuis sería destituido por pusilanimidad, se suicidó luego 5 meses más tarde, y en fin, Muñoz Grandes se entendía mucho mejor con Lindemann. Sí. Bueno, pues la operación consiguió embolsar a 130.000 soviéticos del segundo ejército de choque. Stalin mandó para salvarlos al general Vlasov, que se había distinguido en la batalla de Moscú. Bueno, Vlasov abrió una brecha por donde podían escapar las tropas cercadas, pero Stalin prohibió la retirada. Y las fuerzas de Vlasov atacaron las posiciones españolas con tanques T-34, y los divisionarios las dejaron pasar, atacándolos con bombas de mano, y para continuación pues detener a la infantería, ¿no?, que avanzaba detrás de los tanques. De los tanques. Bueno, digamos que el ambiente en la división, de mucha camaradería, de mucho empuje, de mucha capacidad de lucha, ¿no?, pues contrastaba con las continuas intrigas en España y de modo particular en el alto mando, entre los generales, ¿no? Se había propuesto el envío de camiones a los voluntarios, que fue una medida que acogieron con entusiasmo varios militares, pero la obstaculizaba y la retrasaba Varela. Varela era anglófilo. Y Franco estaba muy inquieto, lógicamente, y escribía en enero una carta a Hitler que venía resumida en una nota alemana. Dice, la división ha sufrido mucho. La extensión del frente a ella asignado es muy grande. Si los rusos atacasen ahí con vigor, corre el peligro de ser cercada e incluso destruida. Los efectos políticos y morales de esta posibilidad mueven a Franco a pedir la retirada de la división durante cierto tiempo, a fin de que tenga un respiro y se reorganice con nuevos voluntarios. Eso dice la nota alemana. Esa decía la nota, ¿no? Sí. Asimismo, algunos voluntarios de alta cualificación política habían dejado, o sea, falangistas sobre todo, pues habían dejado un vacío en España y convenía recuperarlos. Los alemanes rechazaron la demanda de Franco porque no tenían ningún medio de reemplazar a la División Azul. Precisamente el historiador Luis Suárez interpreta la nota como un amago de Franco para desvincularse de Alemania y la negativa de Alemania pues como un intento de impedirlo. Es posible, pero la nota de Franco es clara. Sabía que la división podía resultar aniquilada, lo cual tendría un efecto pésimo en España, y los alemanes, por su parte, no podían desprenderse de ella sin dañar gravemente su frágil línea defensiva. La situación era así, ¿no? Franco siempre estuvo preocupado por la posibilidad de que, al final, cuando retiró la división, fue cuando ya los soviéticos avanzaban, se veía que Alemania perdía la guerra y se presenta como que ordenó su retirada por presiones de los anglosajones, pero fundamentalmente fue por el temor de que fuera aniquilada como tantas otras divisiones alemanas, ¿no? Pues
Hubiese supuesto un shock en España, eso, Claro. el efecto propagandístico, ¿no? Sí, sería terrible, político, ¿no? Sí, claro. Pero de todas maneras los alemanes aceptaron sustituir a los elementos políticamente necesarios en España y por supuesto los relevos que se acordaron el 14 de marzo, de modo que llegarían 3.000 nuevos voluntarios para cubrir bajas y luego se relevarían en grupos de 1.000 hombres. Hay que decir que a partir de la batalla de Moscú, los alemanes ya no consiguieron reorganizar sus divisiones como antes, con 3 regimientos o brigadas, ¿no? Tuvieron que hacerlo con 2. Sí, Entonces mantuvieron el número de divisiones, pero cada división era De mucho menos más gente, débil que las claro. anteriores. Claro. Bueno, pues en España, entre tanto, los monárquicos antifranquistas, que siempre estaban encabezados por Sáenz Rodríguez y Vegas Latapié en el lado civil, y por Aranda y Quindelán en el lado militar, pues redoblaron su actividad, ¿no?, ante los reveses alemanes, ¿no? Su propaganda pues hizo creer a los ingleses y alemanes y a los italianos que existía en España una oleada de simpatías por la monarquía, ¿no? Sí. que se olvida siempre que la monarquía se suicidó. Sí, sí. Yo eso lo explico en el libro sobre la Segunda República Española. Sí, y sí. eso es fundamental para entenderlo todo, ¿eh? Lo que pasó entonces y lo que pasó después. Se suicidó, Se efectivamente. suicidó literalmente. Sí. Dice, la tensión llevó a Serrano Súñer a escribir un editorial de arriba, la tensión entre falangistas y los conspiradores monárquicos, ¿no?, del ejército, pues hizo que a Serrano pues escribiera esto, ¿no?, contra, los llamaba esa caterva de los maniobreros y los agentes del chisme, que decía se empeñan en deshacer el proceso ya avanzado de institucionalización del régimen, que eso era obra de él en buena parte, ¿no? Serrano se encontró con lo que llamaba ya durante la Guerra Civil un estado campamental, y lo fue prácticamente dándole una forma, digamos, civilizada, ¿no? Sí, sí. La embajada alemana tenía orden de Ribbentrop de mantenerse al margen de Serrano, y la italiana se desentendía de él, del que estaba cada vez más aislado, ¿no? No obstante, el embajador italiano, se llamaba Lecchio, le manifestó su inquietud por estas, textualmente, estas ahora endémicas crisis que ponen en peligro la camaradería de la falange, hacen el juego a los angloamericanos y no dejan a la población otra cosa que desconfianza. Y Joar estaba contentísimo, creía que la cabeza de Serrano pues iba a rodar en cuestión de días, lo que todavía no ocurrió. Sin embargo, los juanistas, los monárquicos de Don Juan, pues no alcanzaban tampoco sus objetivos. En un encuentro el 15 de diciembre, pues Quindelán había arremetido veladamente en la forma, pero con contundencia de fondo contra Serrano y contra la falange, y pedía la destitución de Serrano y la disolución de la falange. Y también había atacado de modo indirecto a Franco, dándole a entender que perdía prestigio y que en Cataluña no era él, sino el ejército supuestamente monárquico quien tenía prestigio. Entonces Franco pues fue a Cataluña a pulsar el ambiente a finales de enero. Visitó numerosas localidades entre un entusiasmo popular demasiado clamoroso para ser artificial. En Montserrat, el abad Marcel, la comunidad benedictina y los 6 obispos catalanes le tributaron una espléndida acogida. Y, es decir, seguía conservando una popularidad sin posible rival, ¿no? Eso. Pero estas maniobras de los monárquicos fueron una de las habituales, dificultades sí. que tuvo que enfrentar Franco. Podían habernos llevado a la guerra mundial fácilmente, ¿no? Sí, claro. Y Franco aprovechó la ocasión para exponer su punto de vista en Barcelona. El 26, por ejemplo, admitió que el país vivía momentos, dice, de estómagos medio vacíos y días de sufrimiento, pero señaló que la laboriosidad permitiría superarlos, elogiando a Cataluña como eje económico de España. En aquel momento la industria textil catalana marchaba bien, porque dependía poco del petróleo,
exportaba a Inglaterra y vendía toda su producción. La ración de pan aumentó por entonces en 350 gramos por persona y día. Hay que decir esto, había hambre, pero no hambruna. Claro, o sea, el número de muertos por hambre descendía cada año rápidamente. Primero llegó a ser, descendía al nivel de los buenos años de la República ya, ¿no? Y por otra parte, el racionamiento no era de todo. Por ejemplo, los huevos, la leche, el pescado y otras muchas cosas no estaban racionados, ¿no? Por otra parte, descartó el parlamentarismo liberal. Dice, después de la victoria no podemos volver a la base de partida. Desgraciadamente, las mismas causas producirían los mismos efectos. Los mismos efectos. Y es indudable que así hubiera ocurrido si los monárquicos vuelven a imponer sus criterios y su punto de vista, ¿no? Sus criterios, en fin, por llamarles criterios, ¿no? Sí, sí. 2 días más tarde, en la inauguración de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, definió a su régimen como una democracia. Es importante, cuando habla, por ejemplo, de Cataluña como un eje principal económico, estaba diciendo una verdad, porque a muchos le han criticado, es que ¿por qué favoreció tanto a Cataluña? No es cierto, favoreció a Cataluña porque en Cataluña había una cultura empresarial mucho más amplia que en el resto de España, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es muy importante porque en gran parte de España no había una cultura empresarial, había una cultura, digamos, funcionarial y estatal, ¿no? Claro. Por eso muchas veces, ¿por qué se creen que es el Estado el que tiene que hacerlo todo económicamente? Y precisamente con Franco el Estado hacía mucho. El INI, por ejemplo, estaba industrializando otras zonas fuera de Cataluña, estaba creando esa cultura empresarial poco a poco, porque eso no se improvisa. Y, por ejemplo, en los años 60, en la República, hasta la República, las zonas industriales de España eran Barcelona y Bilbao, fundamentalmente, ¿no? Había otras menores, yo que sé, Avilés, por aquí, por allá, ¿no? Sí. Mismo Madrid había una pequeña industria. En los años 60 ya, ciudades industriales, pues son Huelva, es Sevilla, es Valencia, es Valladolid, es Vigo, es Gijón, en fin, ya se ha extendido la industria por todo el país, ¿eh? Y España se convierte en la octava o novena nación industrial del mundo. O sea que esas críticas que hacen algunos, que el franquismo apoya, pues claro, tenía que apoyarlo. ¿A quién iba a apoyar? Claro. Apoyó, pero la SEAT la puso en Barcelona, sí, y la Ford se puso en Valencia, Claro. y la Renault en Valladolid, Citroën claro, en Vigo, y la Renault en Valladolid, en fin, este tipo de cosas que son un poco desagradables por lo tontas que son. Sí, sí. Bueno. Nos faltan 5 minutos, don Pío. 5 minutos. Bueno, Sí. pues sigo un poco con el viaje de Franco porque es muy importante. Sí, a Pues Cataluña. esto deprimió a los monárquicos, claro, a los monárquicos radicales, aunque una parte de los monárquicos era completamente franquista, ¿eh? No exageremos las cosas, ¿no? Aunque ninguno deseaba una monarquía liberal. Lo que pasa es que, claro, en la práctica es lo que iba a ser si se llegaran a imponer, ¿no? Y el 1 de marzo, conmemorando la muerte de su padre, don Juan declaraba en Roma: la monarquía tradicional no es una institución estática. Debemos hacer hoy frente a la Revolución Roja con una política racial militante, dice, llena de espíritu cristiano e implantada con justicia, con generosidad y con autoridad. Una política racial no es demasiado cristiana, pero bueno. Dice, claro, porque nadie sabía quién iba a ganar la guerra en definitiva, ¿no? Y tenían que jugar con una posibilidad. Una ambigüedad. Sí. Pero al mismo tiempo decía: la corona está por encima de los intereses de partido o de clase. Está ajena a todo espíritu de rencor o represalia, o al halago de algún sector determinado. Bueno, estas expresiones eran un poco sibilinas y podían indicar cosas muy, muy contrarias, ¿no? Don Juan formó luego un comité con antifranquistas como Sainz, Vegas Latapié o Areilza para fomentar. Areilza estuvo basculando de un lado para otro durante muchos años hasta que se convirtió en antifranquista también, ¿no? Pero en aquel momento pues estaba a ver por dónde iban las cosas, ¿no? Y para
para fomentar lo que quería este comité pues era fomentar el descontento y la opinión favorable a la restauración monárquica inmediata, sobre todo entre los militares, ¿no? Al mismo tiempo proseguían sus contactos con los servicios secretos ingleses en la perspectiva de una invasión de las Canarias, porque uno de los planes que había era que los ingleses ocuparan Canarias y allí se formara un gobierno monárquico contra Franco. Y a Serrano pues le acosaban los monárquicos, le acosaba Howard, le acosaban los carlistas y gran parte de la falange. Arrese y Girón pues no deseaban lazos tan estrechos con Alemania o Italia, no reconocían más jefe que a Franco y estaban limpiando de serranistas las filas superiores del partido, ¿no? Así que detestado por los líderes del Reich, o sea, por Hitler y demás, ¿no? Pues Serrano tampoco encontraba apoyo en los italianos. Estaban amistosos, pero tenían demasiados problemas para ocuparse de él. Y Serrano había dejado muy mala impresión entre los líderes alemanes porque le llamaban jesuita y de todo, porque claro, no habían conseguido arrastrarle a la guerra por Gibraltar, ¿no? Y los enemigos que hasta hace poco era un poderoso ministro, ¿no? Serrano, pues procuraban meter discordia entre él y Franco, ¿no? Quindelán lo había aludido como un arribista ególatra deseoso de convertirse en un duce o en un Führer, o sea, contra Franco, ¿no? Y que era falso por completo, ¿no? Y en un plano más sórdido le acusaban de corrupto, de vivir en el fasto y el lujo, lo cual tampoco era cierto. Y Franco, pues, seguramente no creía esos rumores, pero percibía claramente el aislamiento de su cuñado y las furias que iba despertando a diestra y siniestra. Sí. Quizá pensaba ya en sustituirlo, pero no quería crear la impresión de estar cediendo a otro partido, ¿no? Mientras tanto, él ganaba tiempo y su autoridad se iba reforzando. No sé, ¿hemos llegado al final? Nos quedan 2 minutos, si quiere, para ir despidiendo, don Pío. Bueno, pues aquel, digamos que, como hacemos siempre, seguimos hablando de estas cuestiones, estamos viendo cómo evoluciona, o sea, hasta qué punto la política de Franco era inteligente, sin hacer sangre en la mayoría de los casos. Era inteligente jugando con unos y con otros, con las presiones exteriores, con Howard, con Ribbentrop, vamos, con los alemanes, con los ingleses, etcétera, ¿no? Pero siempre con una idea estratégica central. España debía reconstruirse y, a ser posible, convertirse en una gran potencia. Esta era la gran estrategia que define todas las acciones de Franco. Dentro de esa gran estrategia era flexible, tenía una gran habilidad táctica, decía unas veces unas cosas y otras que parecían contrarias y en realidad no lo eran, y al mismo tiempo defendía, claro, de cara a la reconstrucción, la neutralidad era esencial, que la reforzó con la neutralidad de Portugal, que estaba también muy de acuerdo en no intervenir en la guerra. Pues don Pío, lo dejamos aquí, si le parece la volvemos la próxima semana aquí a Radio a 1 hora con la historia. De acuerdo, muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.